El científico irlandés Robert Boyle es la figura destacada en el desarrollo de la química del siglo XVII. En aquellos años, la química no se podía considerar una ciencia. La influencia de teorías y prácticas esotéricas y alquimistas en los hombres de ciencia del 1600 era lo habitual, y lo seguiría siendo hasta avanzado el siglo XVIII. A pesar de defender algunos principios alquímicos, Robert Boyle emplea por primera vez la razón en el hacer químico. Instala la duda como principio y la comprobación experimental como método. La nueva corriente cultural y de pensamiento que se expandía por Europa, el Renacimiento, no era ajena a las prácticas del químico irlandés. Robert Boyle, denominado el gran químico del siglo XVII, comienza una etapa en la historia de la química a la que muchos expertos llaman precientificismo químico. El gran químico que fue también el iniciador de la nueva química, de la química moderna, con sus grandes aportaciones en las que hay que destacar ante todo su nueva idea de elemento y también su aceptación de la teoría atómica con el átomo de la época de Demócrito y de los epicúreos, que él acepta con la palabra corpúsculo. Y también hay que recordar que Boyle, aparte de ser un gran químico, también admitía algunas ideas de la alquimia, y él mismo incluso se dice que llegó a hacer algún experimento de tipo alquímico de la transmutación, de intentar transmutar los metales. Hay que recordar también que Boyle introduce en la química la razón y la comprobación de los hechos y de las teorías por una vía experimental, y él duda de todo, y todas estas ideas están plasmadas en su gran texto El químico escéptico. El siglo XVIII es el siglo del gran cambio para la química. Poco a poco van quedando atrás las técnicas y teorías arraigadas en lo mágico y en lo esotérico, y la química comienza a transformarse en una auténtica ciencia. El responsable principal de este cambio ha sido el científico francés Antoine Laurent Lavoisier. Pero otros científicos de la época, antecesores a Lavoisier, también gravitaron en este proceso. Isaac Newton fue uno de ellos, a pesar de que sus trabajos más importantes se desarrollaron en el campo de la física y de la matemática, hizo importantes incursiones en el mundo de la química. Newton estudió, más que nada, le atraía de la química la idea de la afinidad, y justificaba la afinidad de los cuerpos para reaccionar unos con otros, introduciendo una teoría de grandes atracciones entre los cuerpos, parecido un poco a la idea de su ley de gravitación universal, pero llevada al microcosmos. Los metales fueron un serio problema como objeto de estudio para los químicos. Los fenómenos de la combustión y la calcinación centraron gran parte del interés y de las experimentaciones de la época. Los químicos siempre habían tenido un gran interés por los fenómenos de la combustión. En la combustión aparecía un fuego, se desprendía una gran cantidad de calor, la sustancia, el cuerpo que reaccionaba con la combustión, que sufría la combustión, se convertía en unas cenizas, pero sobre todo ese fuego, esa llama que aparecía, era lo que más llamaba la atención de los químicos. Por otra parte, había también unos procesos que interesaban sumamente al químico también, eran la calcinación de los metales. Se había observado que los metales, al calentarlos en presencia de aire, cambiaban y se transformaban en lo que ellos llamaban una cal, la calcinación de los metales. Una de las razones que explica la preocupación de los científicos del siglo XVII y XVIII por los metales es el surgimiento de la industria metalúrgica. Europa padecía una importante crisis debido a sus interminables guerras. Con la intención de hallar solución a los problemas económicos que atravesaban sus países, los gobiernos decidieron patrocinar la investigación científica, la industria y la explotación de las materias primas. Se protegía las industrias de metalurgia y de minería, las cerámicas, la de los vidrios, la de la fabricación de cerveza. También recordemos cómo a partir del Renacimiento, precisamente de esta rama de los oficios tecnológicos, sobre todo de la minería y metalurgia, es donde va a derivar el desarrollo posterior de la química, junto con la otra rama de la química médica o iatroquímica. Entonces, si nos situamos en estos años, el siglo XVIII comienza, por lo tanto, con una protección muy grande hacia la industria, entre otras, claro, la de tipo químico.
La química, a lo largo de su historia, se desarrolló de muy diversas maneras hasta llegar a configurarse en una verdadera ciencia. Una de las teorías que contribuyó en este sentido fue la teoría del flogisto. Creada por el médico y químico alemán George Stahl, la teoría del flogisto intentaba explicar los fenómenos calóricos que entraban en juego en la combustión de metales. El desprendimiento de calor, la transformación de los materiales en cenizas o en productos calcinados, la aparición del fuego con sus cambios de forma y de colores, extrañaban e inquietaban a los químicos de la época, que solo hallaban razones mágicas o sobrenaturales para explicarlos. La teoría del flogisto intentaba dar una respuesta científica al fenómeno de la combustión. Flogisto deriva de la palabra griega phlogiston, que significa combustible, ¿no? Y phlox, que significa llama. Entonces, él lo que decía que el flogisto, que era en realidad el fuego, y de ahí también su asociación con el éter, en la teoría del éter de Newton, porque la teoría del éter de Newton él la sustituye por esta idea del fuego, del flogisto. Como decíamos, al sufrir los cuerpos la combustión, entonces se desprendía de ellos este principio, el flogisto, que iba a la atmósfera, que luego podía volver también en un proceso reversible hacia esos cuerpos que lo habían perdido. Entonces, con esta idea del flogisto se explicaban las reacciones de combustión. Cuando un cuerpo sufría el proceso de combustión, se transformaba en unas cenizas y además se desprendían unos gases y se desprendía esa llama, ese flogisto, ese fuego que era su principio de combustibilidad. Lo curioso es que, a pesar de haber contribuido al desarrollo de la química debido a sus métodos y a sus avances experimentales, la teoría del flogisto era errónea. El hecho de ser errónea no ha impedido que esta teoría fuera la dominante durante casi todo el siglo XVIII y que contara con un importante número de seguidores. No dejó de tener su mérito esta idea del flogisto. ¿Por qué? En primer lugar, porque se intenta dar una explicación teórica a hechos experimentales, es decir, la construcción de una teoría, y siempre esto contribuye a la evolución del pensamiento científico. Y por otra parte, dio lugar a un gran número de distintas experimentaciones. Los químicos del flogisto fueron muchísimos, porque es una teoría que se extendió y se aceptó por toda Europa y dio lugar a que se hicieran numerosísimas reacciones de muchos tipos distintos. Es decir, la química práctica también se enriqueció con esta teoría. Y dio lugar, por último, a un gran número de polémicas y disputas, como veremos después, y la polémica siempre es fructífera en la evolución del pensamiento de la ciencia. El aire era otro de los elementos que atrapaba desde siempre el interés de los científicos. En el siglo XVIII se comienza a perder el antiguo concepto que había desarrollado la filosofía aristotélica. El aire ya no es concebido como un elemento, sino como representante de un estado de la materia, el gaseoso. Anteriormente, Van Helmont había comprobado que había gran cantidad de gases, los había clasificado. Boyle había estudiado la influencia en la relación que había entre la presión y el volumen de un gas. Si recordamos también el experimento de la máquina neumática de von Guericke en Magdeburgo, demostrando la presión atmosférica, la presión debida a la atmósfera sobre los cuerpos que están dentro de ella, pues ya se habían realizado muchos estudios con gases, pero hasta ahora no se había podido recoger los gases para trabajar con ellos en reacciones y analizarlos. Se había estudiado su presión, su presencia, pero no se había podido recogerlos, como decía, y trabajar con ellos en un laboratorio. Y esto es lo que se consigue gracias al inglés Hales, que construye un aparato que se llama la cuba neumática. En el estudio de los gases durante el siglo XVIII fue decisivo el invento de la cuba neumática. Este artefacto, ideado por Stephen Hales, permitía que los gases desprendidos en una reacción fuesen recogidos en una vasija con agua. De esta manera se demostró que los gases podían ser aislados, y esto posibilitó que se pueda trabajar con ellos en los laboratorios. Los gases dejaban de ser una materia etérea, incontrolable y misteriosa para ser manipulables y reconocibles, como lo eran ya los sólidos y los líquidos. El avance científico al que dio acceso este artefacto fue sorprendente. De los químicos neumáticos hay que destacar a Black, escocés,
que descubre el dióxido de carbono, a Cavendish, inglés, que descubre el hidrógeno, a Priestley, que descubre el oxígeno, que él lo llamaba aire desflogistizado, y por último a David Rutherford, que descubre el nitrógeno. Los químicos neumáticos dan un avance enorme al conocimiento práctico y teórico de la química, que tuvo una repercusión, como veremos más adelante, enorme en los estudios de Lavoisier. La química neumática se desarrolló con enorme esplendor en Inglaterra. Muchos científicos trascendentales para la historia de la ciencia trabajaron en esta corriente científica. Entre ellos destacan Joseph Black, quien en 1717 descubrió el gas carbónico; Henry Cavendish, quien descubre el hidrógeno y logra aislarlo para poder estudiarlo; y John Priestley, quien inventa el agua de soda y descubre, entre otra veintena de gases, el oxígeno en 1774. El descubrimiento del oxígeno por parte de Priestley está relacionado con el descubrimiento que realiza el químico sueco Scheele un par de años antes, y genera una curiosidad que destaca especialmente la profesora de química orgánica Soledad Esteban Santos. Scheele precisamente también había trabajado en gases y había descubierto el oxígeno antes incluso que Priestley. Pero ¿qué ocurrió? Que él publicó sus conclusiones y sus hallazgos con posterioridad a que lo hiciera el químico inglés, y entonces la paternidad de este descubrimiento injustamente se quedó Priestley con ella, no él. Aunque lo hubiera hecho antes, la comunicación se hizo posteriormente, y de ahí la importancia en la ciencia no solamente de descubrir y trabajar, ¿no?, en los fenómenos o en los hechos que sean, sino el de comunicar los resultados. Otro científico desconocido por sus contemporáneos de Europa Occidental fue el ruso Mikhail Lomonosov. Lomonosov ha realizado trabajos verdaderamente innovadores en el campo de la física y de la química. Entre otros muchos hallazgos, destaca la observación por primera vez de la diferencia entre átomo y molécula. Pero sus cuantiosas y valiosas contribuciones han quedado ignoradas durante largo tiempo debido a la falta de traductores de lengua rusa. En tanto, en Europa Occidental y sobre todo en Francia, van ganando terreno las ideas que sostienen la preeminencia de la razón y la ilustración. En el siglo XVIII estas ideas comienzan a imponerse lentamente en el mundo de la química. La Ilustración, movimiento que promueve la razón, la cultura y las ciencias, aparte de abarcar otros campos como el político y de las ideas filosóficas, ¿no? Pero sobre todo propugna, como decía, la razón, la ciencia y la cultura. Y la obra en la que se plasman sus ideas sobre todo es en la Enciclopedia de d'Alembert y Diderot, o Diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios. Y por ello va a tener la Ilustración y las ideas de la enciclopedia un gran peso en la evolución científica en Francia. En Francia es donde desarrolla su actividad científica Antoine Laurent Lavoisier. Más allá de algunas polémicas, la comunidad científica atribuye la responsabilidad de la conversión de la química en una ciencia moderna a la figura de Lavoisier. Este gran científico modernizó la química y lo hizo de tal modo que la situó en una nueva dirección que rompía definitivamente con el pasado. Lavoisier, que va a morir en la época de la Revolución Francesa, precisamente guillotinado, veremos por qué, fue el químico posiblemente más brillante de toda esta época y que se le considera el creador de la química moderna, aunque como en todo fenómeno científico realmente un hecho de tanta importancia no se debe solamente a una persona, aunque se le personifique en él, no se debe a una sola persona. Hemos visto a Boyle y a tantos otros que han contribuido a este gran cambio, a este gran salto de la química. A través de sus observaciones y experimentaciones, Lavoisier pudo demostrar que el agua no era un elemento simple, tal como afirmaba la teoría aristotélica, sino que era un compuesto formado por la combinación de oxígeno e hidrógeno. Otros trabajos lo llevaron a investigar asuntos puramente prácticos. Debido a ello, recibió un premio de la Academia de la Ciencia de Francia por un estudio realizado sobre problemas de alumbrado en París. Al estudiar los metales, la calcinación de los metales,
lo que hizo fue siempre en estos experimentos, como en todos los que hacía, era acudir a la precisión, a la exactitud, a la medida. Entonces siempre le vemos en el famoso cuadro en el que aparece Lavoisier con su mujer, aparece en la mesa la balanza. Entonces él siempre utilizaba aparatos para medir, bien sea una balanza, un termómetro, todos los experimentos que hacía los hacía midiendo, pesando, midiendo temperaturas o presiones o pesando. Entonces, por ejemplo, al estudiar la calcinación de los metales, llegó a la conclusión de que el aumento de peso en el metal era igual a la disminución del aire que se perdía si el experimento de calcinación lo hacía en un recipiente cerrado. Entonces, que pensó que precisamente lo que ocurría es que el aire se fijaba en el metal. Entonces se decía así, que el aire se fijaba en el metal. En sus primeros años de investigación química, Lavoisier se centró en el estudio del peso de los metales en la calcinación, la composición del aire y la descomposición del agua. A través de estos estudios, el científico francés pudo demostrar que la teoría del flogisto no era válida. Lavoisier, al interpretar que era el oxígeno realmente el que entraba tanto en las reacciones de combustión como en las reacciones de calcinación de metales, también en los procesos de respiración, lo que hizo fue crear lo que se llama la teoría del oxígeno y de la teoría de la oxidación, mejor dicho, en la que intervenía el oxígeno. Él mismo dio nombre a este elemento, porque antes se llamaba de otra manera, ahora él lo llama oxígeno. Entonces, con esta teoría de la oxidación, en la que el oxígeno es el responsable de todos estos procesos que tanto habían interesado a los químicos, logra vencer totalmente la teoría del flogisto, no sin algunas resistencias en algunos países, pero pronto esta nueva química, que es realmente lo que consiguió, crear una nueva química con un nuevo razonamiento, se va imponiendo por todos los países. Parte de la originalidad de Antoine-Laurent Lavoisier ha sido introducir la precisión y las matemáticas en la manera de llevar a cabo los experimentos y en el análisis de los datos. En sus estudios utilizó la balanza, termómetros, gasómetros, barómetros, destacando la importancia de lo cuantitativo en el hacer químico. Da una nueva idea de elemento, y los elementos aristotélicos hay que desecharlos porque tanto el aire o el agua no son cuerpos simples, sino cuerpos compuestos, como él había demostrado. Pero también hay que tener en cuenta que la idea de elemento ya la había dado en sus días Boyle. O sea que realmente, si pensamos en Lavoisier, sus ideas tal vez no eran, o sus hallazgos no eran tan originales, ni sus hallazgos experimentales, ni tampoco algunas ideas teóricas que dio, pero sí lo que hizo fue mirar los resultados y las ideas de otra manera distintas, darles una visión totalmente diferente. En esto es en lo que radica precisamente la verdadera originalidad de Lavoisier. Lavoisier escribió memorias, informes, anotaciones en sus cuadernos de laboratorio que fueron recogidos en las Memorias de la Academia de Ciencia. Entre sus libros destaca el Tratado Elemental de Química, publicado en 1789. Allí expone las ideas básicas de la nueva química. Su discípulo, Fourcroy, recoge y desarrolla todas las ideas de Lavoisier en una obra de 10 volúmenes llamada Système de connaissances chimiques, en 1800. Antoine-Laurent Lavoisier, principal gestor de la Revolución Química, fue hecho prisionero en 1793 durante el reinado del Terror. En parte por su actividad de recaudador de impuestos y en parte, al parecer, por el odio de Marat hacia él debido a los celos por su actividad científica, Lavoisier muere guillotinado en 1794. Esta nueva química necesitaba también una nueva nomenclatura, cosa que llevó a cabo Lavoisier con algunos de sus brillantes discípulos, porque los términos antiguos para designar los compuestos y las sustancias químicas, tanto compuestos como elementos, resultaban totalmente confusos. Por ejemplo, los términos de flores de zinc o de cristal de luna, azafrán de Marte, que se daba para designar óxidos y nitratos, etcétera, pues tampoco eran adecuados, y consiguen
formular una nueva nomenclatura mucho más sencilla, a base de raíces griegas y latinas, con una serie de terminaciones, sufijos y prefijos que aclaran muchísimo la nomenclatura necesaria para simplificar esta química que se cierra un antiguo capítulo de la química para dar paso a lo que se llama, con la revolución química, a la química moderna. En la Europa del siglo XVIII, poco a poco va ganando terreno la razón y la ilustración. Esto se extiende inevitablemente al mundo de la química. La intercomunicación de ideas se abre paso frente al aislamiento medieval. Surgen salones literarios, artísticos y científicos. Se crean academias y sociedades científicas en cuyas revistas los investigadores publican sus hallazgos más recientes para darlos a conocer a la comunidad científica. Algo se hacía evidente. La vieja química ligada al medioevo había muerto.